Los AMUTER son sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados. Son modos de producción agrícola singulares que se caracterizan, por una parte, por su dimensión histórica, implantados durante siglos en el territorio valenciano. En segundo lugar, porque son espacios geográficos que se han ido adaptando a las propias condiciones físicas del territorio. Y finalmente, se trata de espacios con cierta carga de sostenibilidad. Son espacios sostenibles desde el punto de vista económico, social, medioambiental y cultural. Y todos ellos, además, se caracterizan por un reconocimiento social, un reconocimiento por parte de la sociedad local del valor de estos paisajes. Lo más significativo del entorno de la Marjal de Valencia es la relación entre el cultivo del arroz y la sostenibilidad del Parque Natural de la Albufera. Piensa que el Parque Natural de la Albufera tiene unas 21.000 hectáreas, de las cuales el 75% está compuesto por campos de arroz. Es decir, que los medioambientalistas, cuando establecieron los límites del parque, pensaron que dentro del parque debía o necesitaban que estuviera el cultivo del arroz. ¿Por qué? Porque el cultivo del arroz da un soporte vital importantísimo al Parque Natural de la Albufera. El arrozal para el Parque Natural es importante en primer lugar porque sirve como filtro verde, de manera que las aguas que provienen naturalmente del río Júcar al sur y del río Turia al norte acabarían desembocando en la Albufera llenas de sedimentos. Esos sedimentos van decantando en los campos de arroz de tal manera que el agua que llega al lago es un agua de más calidad y sobre todo sin sedimentos que acabarían colmatando el lago. Por otro lado, la inundación invernal que hacemos en los campos de arroz, eso que llamamos la perelloná, extiende la lámina del lago durante 9 meses al año, multiplicándolo por 4 veces su superficie, de tal manera que ejerce un gran poder de atracción sobre la avifauna, es decir, sobre todas aquellas aves que van realizando sus procesos migratorios. El cultivo del arroz, al ser un cultivo bajo agua, tiene una cubierta de agua permanente, es diferente a todos los otros cultivos. Todo el ser un cultivo de huerta, porque sería como una huerta, un cereal, pero sobre inundación. Y solo puede ser, es muy diferente porque hay pocos terrenos que pueden soportar el cultivo de arroz. Es una agricultura que mima mucho la tierra, que ha mimado mucho la tierra, que ha peleado por el último palmo, por conseguir ya no solamente la máxima producción, sino al mismo tiempo la máxima belleza en el paisaje. Esto, por desgracia, estos últimos años ha cambiado, pero nosotros seguimos siendo herederos de esa tradición de hacerlo bien y hacerlo bonito. Seguimos realizando algunas prácticas agrícolas que hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no tienen sentido económico y las seguimos haciendo, como son la escarda manual, como es el seguir poniendo arroz a mano donde no ha salido. Todo eso somos plenamente conscientes de que ya no es rentable. Las 3 actividades económicas que siempre se han dado en este entorno del Parque Natural de la Albufera han sido históricamente, desde sus más rotundos inicios, el cultivo, que siempre ha sido el que tiene mayor peso económico, la caza, que, bueno, si bien no tiene un peso económico importantísimo, sí que tiene un peso, digamos, cultural y etnográfico muy importante, y luego, por último, también la pesca, que también forma parte de las actividades del lago y se relaciona mucho con el cultivo del arroz en la medida en que los ciclos del agua han de ser compatibles con la pesca, pero también con el propio cultivo del arroz. A eso hay que añadir 2 actividades nuevas, que son el turismo, con quien de momento no nos estamos relacionando demasiado, no sé si bien o para mal, pero no nos estamos relacionando demasiado, y luego una última que acaba de llegar, que no es en sí misma una actividad económica, pero sí tiene consecuencias económicas, que es el medioambientalismo. Saliendo un poco de la vertiente agrícola, yo creo que sería lo que es la vertiente paisajística. Es un espacio muy agradable para pasear, para ir en bicicleta, para hacer fotos, para visitar. Luego todo lo que está relacionado con la naturaleza, lo que es el propio lago. Y luego también se ha generado durante muchos años, evidentemente, una cultura gastronómica, basada principalmente en el arroz de aquí de Valencia, el arroz de Deo que tenemos aquí detrás. Yo creo que es todo lo que se ha ido generando en el espacio y que no es únicamente la producción de arroz como agricultores. Medioambientalmente, el arroz es lo que ha favorecido el Parque Natural de la Albufera. No existiría un parque natural si no estuviese el cultivo del arroz. En cuanto a si puede ser sostenible económicamente, cada vez tenemos más problemas. Haría falta
una educación agroalimentaria para que vendiésemos mejor el producto que estamos elaborando. Esto es japónica, es arroz redondo, perlado, y el 98% del arroz mundial es de grano largo, cristalino, no lleva almidón. Son dos arroces totalmente diferentes, uno se cocina por separado y otro con los ingredientes. El nuestro es el de la paella, el risotto y el sushi japonés. En definitiva, los AMUTER, los sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados, son paisajes culturales, son paisajes que forman parte de la sociedad valenciana.